investigaciones, lo que ocurre es que este monumento fue instalado con pilotes y los pilotes se quedaron anclados al suelo. Y lo que ocurrió fue que todo el resto del suelo bajó 3 metros, ¿no? Bajó 3 o 4 metros consolidándose y este monumento que estaba sobre un pilote se quedó, aparentaba, desde nuestro punto de vista que estamos parados en el suelo, bajando con el suelo, aparentaba estar subiendo, ¿no? Y ahora tiene 3 metros de altura por encima del nivel del terreno aledaño y han tenido que hacerle estas gradas adicionales para poder acceder a él. ¿Qué otros problemas ocurren por subsidencia de suelos, por daños de suelos, por cambios en la humedad? Por ejemplo, problemas por deslizamiento de lluvia. Todo lo que son los grandes huaicos, los grandes deslizamientos, que pueden ser gigantescos, ¿no? Esta imagen de abajo es un deslizamiento que ocurrió hace una década en Taiwán. Llovió 2.000 milímetros de agua en 4 días, para que tengan un nivel de referencia. Una ciudad tremendamente lluviosa como lo es Kuala Lumpur, llueve 3.000, 3.500 milímetros al año. Una ciudad tropical normal llueve entre 1.500 a 2.500 milímetros al año. Acá estamos hablando de que todo lo que debió llover en un año llovió en 4 días. Entonces, el incremento de agua en el suelo cambia la consistencia del suelo y se producen estos deslizamientos, ¿no? En este caso, tuvieron un deslizamiento de 350 metros de ancho, 2 kilómetros y medio de longitud, que por completo desapareció este pueblo que ven acá abajo. Y esta es una historia que se repite en todos lados, ¿no? Tenemos que cuidar eso, tenemos que hacer mantenimiento a nuestras instalaciones, necesitamos tener equipos de monitoreo, saber qué data vamos a utilizar o qué data vamos a tomar para asegurarnos que no ocurran estos problemas. ¿Qué cosa es lo que vamos a monitorear? Por ejemplo, informaciones de estrés, deformaciones del suelo, posibles fallas en el suelo e intensidad pluvial. Existen tablas como esta que se van estudiando y se van analizando. Al comienzo se van a hacer de manera manual. Esta tabla pertenece a una localidad en el Japón, en Yamaguchi. Lo mismo en el año, una década atrás, en el año 2009, un desastre que mató, no recuerdo el número de personas, pero dañó 2.000 viviendas, ¿no? Y se puede medir en función de ciertas tablas como esta que van controlando permanentemente la cantidad de agua que va lloviendo comparada con la cantidad de agua que se va evaporando, el nivel de humedad en el suelo. Y si pasa a la derecha de esa raya roja, ya estamos en área crítica. Hacerlo manualmente es difícil. Tenemos ahora equipos y sensores automáticos que van realizando este tipo de mediciones, midiendo el agua, midiendo deslizamientos en el suelo, pequeños sensores en el suelo que van precisamente asegurándose de que el suelo no se esté desplazando mucho. Y esto nos va a servir y nos sirve tanto para asegurarnos que la gente sobreviva, que no ocurran eventos como en lugares habitados, pero también en lugares históricos, como este que es el Machu Picchu del Japón, Kiyomizu-dera, un templo muy famoso en Japón que es visitado por 30 millones de personas, 20 millones de personas al año. Es brutal la cantidad de gente que va por aquí. Este sitio no se puede caer y está al lado de una montaña, está al lado de un cerro. Entonces, lugares como trabajos similares se hacen en lugares como en el Perú, en Machu Picchu, por ejemplo, que también está al lado de una montaña, para asegurarnos de que no vayan a haber deslizamientos, ¿no? Controlando humedad, controlando presión de agua por pressure, controlando pequeños microdeslizamientos del suelo, para controlarlo, asegurarnos de que no lleguemos a momentos críticos y tratar de encontrar soluciones a todos estos problemas. Ese fue el primer problema, ese fue el problema que genera el nacimiento de la ingeniería geoambiental, pero de inmediato empezamos a tomar otro tipo de problemas, otro tipo de manejos. Uno de los más importantes, aquel que primero se imaginan cuando hablo de ingeniería geoambiental, es el manejo de suelos contaminados. En el caso de manejo de suelos contaminados, cuando tenemos contaminaciones por accidentes, le mostré yo el caso de este vehículo que se accidenta y derrama 30.000 litros u 8.000 galones de combustible al suelo. Estaciones de servicio, fábricas, locales industriales que tienen tanques instalados y que nunca vemos que la contaminación está ocurriendo, pero está goteando de a pocos
y a lo largo de los años se empieza a desplazar y se empieza a alejar de estas estaciones de servicio. ¿Qué hacemos si es que esta contaminación aparece debajo del edificio del costado, por ejemplo? ¿Cómo lo manejamos? O en algunos casos, como el que les mencioné en el Japón, debido al tsunami de hace 10 años. En este caso, esto fue debido a Katrina y tienen ahí un tanque con productos químicos que fue inundado. Van a tener casos de contaminación debidos a fenómenos naturales, a fenómenos o errores humanos. ¿Qué pasa si además tienen ustedes problemas como lluvia? ¿Qué pasa con estos suelos? ¿Qué pasa con la contaminación en los mismos? Lo dijo alguna vez Martin Holgate, que es uno de los padres de la ingeniería ambiental, ¿no? La contaminación es la introducción en el medio ambiente por los seres humanos de sustancias causantes de peligros a la salud de las personas, a los recursos vivos, a los sistemas ecológicos, a las estructuras, y ese es el punto que nosotros nos enfocamos en ingeniería geoambiental, o que interfieran con usos legítimos del ambiente. ¿Qué pasa cuando el suelo está contaminado? Y no voy a entrar en los detalles de todas las posibles maneras como podemos contaminar el suelo, maneras naturales, desde casa, industria, accidentes, guerras, eventos de la naturaleza, contaminaciones naturales. Existen lugares, por ejemplo, que son súper estables. La mayoría de contaminantes son productos naturales. Lo que ocurre es que nosotros los concentramos y ahí se vuelven peligrosos. Cuando hacemos un túnel, por ejemplo, hacemos una perforación y de pronto permitimos el ingreso de agua y oxígeno dentro de una montaña que de repente al centro de la montaña tenía bien cuidadito y bien guardado un bolsón de arsénico, pero que ahora que ya está en contacto con oxígeno, ahora que ya está en contacto con agua, va a empezar a liberarse y va a empezar a contaminar otros suelos. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos con estos suelos contaminados? Existe una lista larga de posibles acciones remediales. No voy a entrar a contarles todas las posibles acciones remediales que se pueden trabajar en suelo. Simplemente voy a tocar unos cuantos, mostrarles que existe un árbol de decisiones, que existe una manera de manejar este tipo de contaminaciones, cómo se van a tratar en función de si es suficientemente pequeña. Entonces lo único que vamos a hacer es observar cómo esta contaminación va desapareciendo con el tiempo. Si es que es una solución que podemos arreglar de inmediato, vamos a irnos a la solución de la remediación. Muchas veces no podemos aplicar la solución de inmediato y lo que tenemos que hacer es evitar que la contaminación se vaya a algún otro lugar mientras encontramos la manera de finalmente remediar. Entonces existe un árbol de decisiones que es bastante, se ve simple, es complejo porque va a depender mucho de nuestra disponibilidad, de nuestros recursos, del alcance de la contaminación. Pero les muestro algunas de las soluciones que se aplican. La primera, una que han escuchado y que la vamos a volver a ver en unos minutos, es el tema de los landfills o los rellenos sanitarios, ¿no? Los rellenos. ¿Y qué es esto? Nosotros tenemos un material que es contaminante, en este caso desechos humanos, que los vamos a guardar en algún lugar para que no generen contaminación, no contaminen el agua, no contaminen los suelos, no cambien valores de pH, no traigan en fin, contaminación, enfermedades a la gente que vive. Entonces la ponemos en un lugar temporal, que ese es un landfill, mientras estos materiales se degradan con el tiempo. Dependiendo qué tipo de materiales pongamos acá, si es que son desechos orgánicos o si son desechos industriales, el tiempo en el que esto puede ocurrir puede ser muy corto o muy largo, y en algunos casos vamos a necesitar ayudar a estos procesos de transformación. Pero este es en el caso de sólidos. En el caso de líquidos tenemos algo parecido, pero son unas piscinas, son los impoundments. Y la idea es la misma. Tenemos un líquido contaminante, no lo vamos a saltar al terreno, lo vamos a acumular dentro de algunos tanques hasta que tomemos una decisión de qué hacer. Ahí en el Japón, por ejemplo, esa agua contaminada que pasa debajo de la central nuclear ha sido almacenada en unos tanques bastante grandes. Tienen miles de tanques con millones de litros de agua contaminada almacenadas en este momento, que están tratando de ver cómo van a tratar, qué van a hacer, o si es que si se pueden liberar al océano de manera segura, siempre y cuando se vaya diluyendo con ciertas cantidades de agua limpia. En otros casos, no puedes recuperar el material contaminado, no puedes levantar el material contaminado y tienes que tenerlo in situ. Y en esos casos vas a crear unas paredes verticales, ¿no? Vas a clavar unas paredes al suelo. Pueden ser unas paredes metálicas, pueden ser unas paredes de concreto o pueden ser unas paredes de suelo. El suelo lo puedes mezclar con unos materiales que tienen muy poca permeabilidad
y creas unas paredes que van a atrapar el contaminante dentro de una caja en el suelo, van a evitar que el agua cruce a través de este suelo contaminado y se lleve la contaminación más allá, hasta una vez más que tomemos la decisión que hacer con ello o esperar que el suelo se corrija naturalmente. Por la parte de arriba también tenemos que hacer unas tapas, ¿no? Tenemos que tapar el suelo porque por ahí también entra la humedad a través de lluvia. Entonces, siempre que tenemos un landfill o siempre que tenemos uno de estos suelos contaminados, vamos a taparlo con algún sistema que se llaman final caps, un sistema con geosintético, geomembranas. Normalmente al final siempre le ponemos algo de plantas para que sea bonito que evitan que minimizan la cantidad de agua que va a entrar adentro, de nuevo, para que esta contaminación no se expanda y se quede allí retenida. En algunos casos, la contaminación es no muy grande y lo que vamos a hacer es forzarla a moverse en alguna dirección. Podemos aplicar soluciones muy simples, como simplemente unos drenes en el suelo, unos cortes en el suelo, a través de los cuales la contaminación va a llegar allí y va a viajar a través de estos drenes. Ponemos unos tubos abajo, no son simplemente abiertos, hay unos tubos con agujeritos. Y los contaminantes, el agua y los contaminantes van a ir a través de estos drenes y los vamos a capturar en un tanque posterior. Pero en algunos otros casos, por ejemplo, si tiene una contaminación con elementos volátiles, con gasolinas, con combustibles, vamos a necesitar unas soluciones un poco más avanzadas, como sistemas de extracción de vapores. En estos casos, lo que hacen básicamente es poner un aspirador en el suelo, generan presión negativa, el combustible, por ejemplo, gasolina, como en el caso en el que tuvimos y les mostré las fotografías atrás, si hubiera sido muy grande y hubiera sido un campo extremadamente amplio o fuese debajo de un edificio, lo que tenemos que hacer es poner una aspiradora por ahí abajo, unas tuberías que van a crear presión negativa. La presión negativa va a hacer que el combustible pase de fase líquida a fase gaseosa y es extraída a través de estas tuberías y es filtrada a través de estas bases. Ese tanque que tienen allá tiene una planta adentro que va extrayendo del aire y el agua los contaminantes y los deposita en otro lugar y finalmente se van a poner probablemente en algún impoundment o se tratan de alguna otra manera. En algunos casos van a tener algunos contaminantes mucho más peligrosos, mucho más densos, y en esos casos una solución muy interesante que la he visto aplicada allá en el Japón, es una solución bastante cara, es la vitrificación. ¿Y qué hacemos en este caso? Tenemos un suelo contaminado, el suelo está contaminado en este lugar, vamos, instalamos una base como esta. Esta base va a generar plasma a temperaturas muy altas, va a elevar la temperatura del suelo a tal punto que lo va a derretir, va a alcanzar, pues supera los 1000 grados de temperatura, lo derrite, y dentro de este proceso ciertos contaminantes, sobre todo metales pesados o algunos contaminantes que no pueden ser fácilmente retirados, son atrapados por la estructura del suelo, que se vuelve un cristal en estos casos y se vitrifica, ¿no? Y el contaminante ya está atrapado, queda en una bonita piedra inerte, que a pesar de que se ve bonita y parece que la podemos tallar y la podemos poner en anillos y collares, no aconsejaría hacer. Otras soluciones simples son la bioremediación, cuando tienen algunos materiales orgánicos, existen bacterias, existen algunas maneras de asegurarnos que estos materiales orgánicos puedan degradarse. Lo único que tenemos que hacer es favorecer que este proceso de degradación ocurra rápido. En el caso del material de la contaminación que les conté hace unos minutos, lo que hicimos fue retiramos todo ese material, lo llevamos a un campo lejano de donde había ocurrido la contaminación y lo extendimos en una especie de landfill, pusimos una geomembrana, pusimos el material encima y cada par de semanas íbamos removiendo el suelo, para que los volátiles del combustible finalmente desaparecieran. Después de medio año y ya no tenían rastros de combustible y simplemente ese suelo lo desechamos como un suelo natural. Y en el lugar donde habíamos extraído el suelo, por supuesto, tuvimos que reemplazarlo con suelo nuevo, ¿no? Uno tiene que aplicar la mejor solución que sea necesaria para poder reducir niveles de contaminación. Y una solución muy bonita, que no la he visto muy aplicada, pero que va a depender del tipo de contaminación que se tenga, son las barreras reactivas.
Estas barreras reactivas funcionan casi como un filtro en el suelo. Y va a depender mucho de qué tipo de contaminantes tengan. Por ejemplo, les mencioné el arsénico. El arsénico es un producto que es peligroso para el consumo humano, pero que se encuentra muchas veces en el suelo y se extrae cuando se bombea agua del subsuelo. Entonces, en lugares en los que hay bases de arsénico, por ejemplo, lo que se puede hacer es crear una barrera que es como un filtro mezclado con zero valent iron, con hierro de valencia cero, ¿no? Unas partículas de viruta de acero de valencia cero, y se deja simplemente el agua contaminada pasar a través de ese filtro. Es una pared vertical hecha de suelo, ese suelo se mezcla con esta viruta de acero, y cuando el agua pasa a través de esa barrera, el agua, los elementos de arsénico van a ser absorbidos, se van a atrapar por el acero de valencia cero, y el agua va a pasar y va a cruzar y va a quedar completamente limpio, ¿no? Esta es una solución bastante interesante porque no requiere que cerremos o calcemos por completo un lugar. No tenemos que esperar a tener una solución hacia adelante, sino simplemente el mismo hecho de que el nivel freático esté corriendo y esté empujando los contaminantes a través de este filtro. Tenemos que diseñar adecuadamente el filtro, por supuesto. Los contaminantes van a ser retenidos y el agua puede seguir avanzando sin cambiar mucho el nivel de la napa freática en la zona, ni velocidades, ni flujo. Los sistemas subterráneos de agua siguen funcionando sin ningún problema, a pesar de haber estado originalmente contaminados. Un problema adicional que se los mencioné en líneas arriba, que es el manejo de residuos, ¿no? ¿Cómo manejamos los residuos? Quiero tocar ahora el tema de rellenos sanitarios, en particular porque los rellenos sanitarios almacenan un producto que nosotros mismos generamos todos los días, que es basura. Y generamos mucha más basura nosotros que la industria genera en ciertos rubros. Es mucho más fácil tener unos pequeños landfills, incluso hechos de concreto, para almacenar, por ejemplo, desechos de hospitales, jeringas, desechos orgánicos, etcétera. Pero la cantidad de basura que nosotros generamos es tan alta que requiere una solución específica particular. ¿Y por qué requiere una solución específica particular? Por tres motivos. Uno, no queremos contaminar el suelo, ya se los había contado. No queremos contaminar el suelo porque ese suelo luego nosotros vamos a construir en él, o vamos a vivir al costado, vamos a construir un edificio al lado, vamos a hacer un parque. Tenemos que cuidar que toda esta cantidad de material de desecho que vamos a acumular en algún lugar, conforme se va degradando y empieza a liberar contaminantes, estos líquidos no penetren y no lleguen hasta la napa freática y contaminen otros suelos. El segundo motivo es el de generación de vapores, porque por supuesto dentro de estos procesos en los que los materiales de desecho se van degradando, no solo se generan líquidos, sino también se generan fases gaseosas como el metano, se genera oxígeno, dióxido de carbono, se generan un montón de gases que se liberan a la atmósfera que también tenemos que controlar. Pero un tercer factor que es poco visto es la misma estabilidad de los rellenos sanitarios. En ciudades grandes, que vivimos en grandes explanadas, yo vivo en el Perú, vivimos en Lima, Lima es un gran desierto, es bastante sencillo poder construir una planta, un landfill alejado de la ciudad. Pero en muchas ciudades, en Bogotá, por ejemplo, o en ciudades que se encuentren encerradas en sierra, los landfills no pueden estar tan alejados porque es complejo llegar hasta ellos. Entonces tenemos que asegurarnos de que ellos no vayan a fallar y no vayan a caer sobre la ciudad. Y la basura, ¿no? Los residuos, conforme van degradando, van cambiando sus propiedades y debemos debemos manejarlos como si fueran un suelo. Los suelos se pueden acumular, tienen un ángulo de fricción, tienen una cohesión, la basura también. Entonces, utilizando los conceptos de geotecnia y trayéndolos al manejo de residuos, hemos aprendido a manejar de manera mucho más profesional los rellenos sanitarios. El manejo de residuos urbanos
Ustedes lo deben haber visto, ustedes lo deben conocer. En países en vías de desarrollo se ve así, ¿no? Esta es una fotografía en Nepal. Pero también se ve así en países que nosotros consideramos del primer mundo. Esto es en Europa, esto es en Polonia. Allá también tienen algunos botaderos de basura. Se van reduciendo y cada vez hay menos, pero no es algo que solamente haya sido de nosotros. En algunos lugares mucho más pequeños, incluso en el Japón, se tienen lugares donde la basura no está bien manejada y donde tienes gente que incluso está buscando encontrar recursos en los desechos. Esta siguiente fotografía es en Lima, en el Perú. Esta es una que muchos de los peruanos van a reconocer. Esto pasa todos los días por allá. Pero así no era antes, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido como sociedad, dejamos de ser nómadas, pasamos a ser sedentarios, empezamos a crear pequeñas ciudades. ¿Qué pasa con la basura de esos entonces? Bueno, en esa época nosotros también generábamos basura, pero nuestra basura era mayormente orgánica. Y lo que solíamos hacer era todos los huesos, los huesos de pescado, las conchas de los moluscos que consumíamos, los huesos de los animales, los enterrábamos en algún lugar más o menos afuera de donde estábamos viviendo, y este material se iba a degradar con el tiempo, ¿no? Estos montículos naturales eran a pequeña escala y fácilmente después de algunos años simplemente no tenían ustedes más basura ahí, simplemente tenían material inerte. Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora tenemos mega ciudades, tenemos unas cantidades ingentes de gente que tiene muchos materiales, ya no solamente botamos restos de comida, botamos plásticos, botamos vidrios, tenemos muchos tóxicos que todos se acumulan en estos landfills, en estos rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, estos van a tener grandes volúmenes y requieren diseños ingenieriles mucho más avanzados. El estudio y manejo de los residuos de la basura tiene muchas etapas, ¿no? El estudio de la generación, la recolección, el transporte, el tratamiento, los conceptos de reducir, reusar, reciclar, el uso de rellenos sanitarios, la remediación y el cierre de los mismos, que desde el punto de vista de ingeniería geoambiental nos enfocamos en entender la parte de generación, pero nos metemos de lleno en lo que es reducir, reutilizar, reciclar, el manejo de rellenos sanitarios, la remediación y los cierres de plantas. Les cuento rápidamente qué pasa en la generación de residuos. Todos generamos residuos, todos botamos residuos, pero no todos botamos los mismos residuos y no todos los países botamos la misma cantidad de residuos, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre los residuos eliminados por países en vías de desarrollo y los países en desarrollo. En general, países en vías de desarrollo eliminamos menos de hasta 1 kilo de desechos por persona por día. Países más ricos tienen una sociedad que consume mucho más y que tiene mucho más desechos y que producen más de 2 kilos por persona por día. En general hay una correlación entre el GDP, el PBI de un país y la cantidad de basura que genera, la cantidad de basura municipal que genera. Ustedes pueden ver esta línea hacia arriba. Estados Unidos es uno de los grandes productores de basura, pero por supuesto tiene uno de los PBI más grandes de todos. Pero nosotros como países en vías de desarrollo hemos ido avanzando, hemos ido mejorando, hemos ido volviéndonos más ricos, pero casi al final parece que fuéramos esos ricos que se sacaron la lotería, ¿no? Éramos pobres antes, nos sacamos la lotería, hemos ido mejorando, pero ahora de pronto nos compramos un montón de cosas que no nos sirven, simplemente para demostrar que tenemos, solo porque ya tenemos los fondos para hacerlo. Y estamos siguiendo una raya, una línea, una progresión que no me gusta a mí en lo personal, que estamos incrementando mucho nuestra generación de basura sin haber incrementado lo suficiente el nivel de nuestro PBI. Ojalá no nos quedemos avanzando en esa línea simplemente generando más basura, sino reduzcamos la cantidad de basura mientras incrementamos la riqueza en nuestros países. En otros países, sobre todo en los del primer mundo, los desechos, se consigue que los desechos se reduzcan poniéndole una conciencia muy grande a la gente de lo que esto cuesta. En el Japón, por ejemplo, yo tenía que reciclar la basura, tenía que separarla en residuos orgánicos que se podían incinerar, los ponían en estas bolsas amarillas, como la que tienen a la izquierda, y los residuos que se podían reciclar iban en las bolsas transparentes.
Existen lugares, comunidades en Japón que tienen incluso muchas más separaciones de materiales por reciclar o no. Y entonces en países avanzados se pueden pensar en programas de reciclaje porque la gente está acostumbrada a separar los desechos en distintos containers. Eso es súper útil para hacer trabajos de reciclamiento. En países en vías de desarrollo eso no ocurre, solemos mezclar todos nuestros desechos, solemos tener un solo tacho para todo. Pero de ese tacho, normalmente, conforme más pobres somos, más tenemos de material orgánico, era lo que les contaba, y menos tenemos de materiales no orgánicos, de papeles, de plásticos, etc. Sociedades más ricas tienen un componente mayor de plásticos, más de vidrios, más de metales. Imagino que ellos se les malogra el celular y lo tiran nomás al tacho, no deberían. Pero en sociedades mucho más pobres tratamos de minimizar la cantidad de materiales que arrojamos. La cantidad de basura, les contaba, países en vías de desarrollo solemos generar hasta más o menos un kilo por persona por día. Tienen acá los casos de Perú, China, Brasil, Argentina, por ejemplo. Generamos aproximadamente 1 kilo por persona por día. Y conforme los países son mucho más avanzados, tienen Japón más de 1,5 kilos, tienen Francia prácticamente 2 kilos, Australia, Canadá y Estados Unidos casi llegando a los 3 kilos por persona por día, ¿no? Generan muchos residuos, mucha basura que tenemos que manejar. Y ahí vienen los conceptos estos, deben haber escuchado de las 3 R, ¿no? El reducir, el reusar y el reciclar. Y esas 3 R's tienen un orden muy particular. Lo primero que tienes que hacer, y es lo que te tratan de inculcar desde siempre, es no adquieras aquello que no necesitas. No adquieras, no lo compres. Solo compra lo que necesites, porque lo demás se va a ir finalmente a la basura. Tenemos que reducir la cantidad de basura que eliminamos. Si finalmente has comprado y tienes productos en exceso, tienes una casaca que ya no te quedan, unos pantalones que no te sirven pero están en buen estado, hay que reutilizar el bien, hay que hacer uso de él nuevamente de la manera como fue creado. Por lo tanto, obséquiaselo, ¿no? A tu hermano menor, a un primo, a un amigo, o véndelo, entrégalo a una tienda de productos reciclados para que ellos lo vendan y otra persona los pueda utilizar. Incrementamos la vida útil de estos productos y reducimos la cantidad de tiempo hasta que llegue a un relleno sanitario. Y finalmente, si es que ninguna de ellas procede, reciclemos el bien. ¿Y qué cosa es reciclar el bien? Por ejemplo, ese pantalón ya está roto, está cortado, ya no le sirve a nadie. Lo que hacemos es lo cortamos en pedacitos muy pequeños, o lo deshilachamos y con eso ya tenemos, por ejemplo, relleno para almohadas, relleno para cojines, ¿no? No para personas, no para dormir, pero para por ejemplo, mascotas, ¿no? Entonces, tratar de reciclar es bueno, pero no es lo primero que debemos hacer. Primero debemos reducir, después reusar y después reciclar. Y si no podemos hacer eso, finalmente el material sí debería llegar al relleno sanitario. En Europa las cantidades, con este tipo de políticas, las cantidades de productos que se han ido a rellenos sanitarios se han ido reduciendo. Hemos pasado de 300 kilos por persona por año, más o menos un kilo por persona por año, y ahora tenemos aproximadamente 200 kilos por persona por año que llegan a un relleno sanitario. Y el resto de material, porque les conté que más de 1 kilo por persona es eliminado en Europa, el resto de materiales está siendo incinerado, está siendo reciclado, se está produciendo compost, ¿no? En porcentajes que van, 40% de los desechos en Europa van a rellenos sanitarios, un 20% es incinerado. Eso se considera es una especie de reciclado, pero lo que se obtiene es energía, ¿no? Cuando quemas un pantalón, finalmente genera un poco de calor y con eso puedo generar un par de watts de electricidad. Es reciclado. Más otros procesos de reciclado de compost que son el 40%. El 60% de desechos en Europa son reciclados de una u otra manera, solamente el 40% llega a rellenos sanitarios. En nuestros casos, casi la gran mayoría de desechos que generamos van a rellenos sanitarios. No tenemos todavía en Latinoamérica una cultura de reducir, reutilizar y reciclar antes de enviar a relleno sanitario. Acá botamos todo. ¿Y qué pasa con los rellenos sanitarios? Bueno, antes teníamos los conceptos de botaderos, ¿no? Esos botaderos en los cuales todo simplemente llegaba, que no son nuevos, ¿no? Los hemos tenido por muchos años en países como los nuestros, que tampoco se libran los países del primer mundo. Esta fotografía no es de hace mucho, hace solo 50 años en los Estados Unidos también iban tirando
lo que podían, donde podían, y les contaba que nosotros tenemos que controlar y asegurarnos que esos desechos que van a funcionar como partículas, va a parecerse al suelo, no fallen. Acá tenemos un problema de un tifón en las Filipinas que rompió unas paredes de un landfill que tenían en la parte alta de la montaña y tienen ahí algo que no quisiera ver, que es un deslizamiento de basura, ¿no? Imagínense, un huaico de basura cayendo por la ciudad, porque las paredes de ese relleno sanitario se dañaron. ¿Qué cosa tenemos que hacer para evitar esto? Asegurarnos de entender las fuerzas físicas. Todos los conceptos que tenemos desde el área de geotecnia, pero en un área ambiental. También se producen incendios, ¿no? Este fue un incendio que se produjo en Bahamas, en un botadero en el 2013, duró varias semanas. Y una vez más, tenemos que evitar todos estos problemas ambientales. Un relleno sanitario es básicamente una piscina hecha con un material sintético en la parte inferior que evita la contaminación de aire, agua y suelos y es estructuralmente resistente. Normalmente lo que se hace es en algún suelo natural, se mejora cierta capa del suelo, se hace una perforación y se pone una barrera impermeable, se ponen unas tuberías para recuperación del drenaje porque siempre se generan líquidos en los rellenos sanitarios, se llena finalmente de a poco con desechos, ¿no? Y se genera una montaña de desechos que es controlada y se tiene un sistema de recuperación de gases porque van a haber siempre gases que sean eliminados, les sale de metano. Y finalmente, cuando esto se cierra, se pone una capa, una cobertura superior para evitar que la lluvia entre y los gases se pierdan de manera no controlada. Ese es un landfill, un relleno sanitario controlado, ¿no? Esto se hace en todos los países. Yo les mostré alguna fotografía de ese desecho, esos lugares mal manejados de desechos en las Filipinas. Acá tienen un buen ejemplo de un relleno sanitario bien diseñado también en las Filipinas. Este es un relleno sanitario funcionando en Francia, uno que visité hace muchos años, y los tenemos también en Latinoamérica. Este es una de las celdas de un relleno sanitario en el Perú. Estos rellenos sanitarios generan gases que se pueden controlar y se pueden estudiar en función de estos gases cuando se generan oxígeno, cómo se libera nitrógeno, cómo se liberan dióxido de carbono, metano y otros gases. Se clasifican en distintas fases. Y esto acá nos muestra cómo los desechos orgánicos se van degradando a través del tiempo. Ya lo que estamos haciendo ahora es tratar de acelerar estos procesos. Hemos descubierto que si en lugar simplemente de tomar el material de drenaje, ese material de drenaje, lo volvemos a bombear dentro de esta celda, el proceso de degradación de basura de repente se incrementa 10 veces. Es un proceso acelerado, va a generar muchos más gases, va a generar mucho más líquidos, va a generar mucho más calor, pero en un tiempo mucho más corto, el relleno sanitario ya pasa a ser un lugar inerte y lo podemos reutilizar a futuro. Ejemplos, esta es una de estas plantas en Finlandia, esta es una en Australia, esta es una en los Estados Unidos, que lo que buscan es eso, ¿no? Están reciclando los líquidos de los desechos, pasan a través de algunos filtros, pasan a través de algunos controles, pero nos aseguramos que estos landfills se aceleren en su degradación. ¿Se acuerdan lo que les comenté al principio? Cuando tenemos un lugar contaminado, podemos solucionar el problema de inmediato o B, lo ponemos en algún lugar hasta asegurarse que la contaminación desaparezca. Lo que estamos tratando de hacer con esto es creamos el lugar para poner la contaminación que nosotros mismos creamos, que es la basura, acumulamos la basura ahí y nos aseguramos de acelerar el proceso para que la contaminación deje de ser tal en el más corto tiempo posible. Este gráfico compara el tiempo que se demora normalmente un landfill convencional, como los que normalmente creamos en Latinoamérica, décadas sin terminar de producir gas. Siguen produciendo una cantidad de gas de, por ejemplo, en este caso, 2 unidades, 1 o 2 unidades por más de 30 años. Lo que hace un bioreactor es acelerar ese proceso, generas una cantidad que es 10 veces más grande en un tiempo muy corto, pero después de menos de 15 años, ese landfill ya no está generando más gases, ya está llegando al final de su etapa de degradación
y finalmente vamos a poder hacer muchas cosas con ese terreno o simplemente dejar de preocuparnos por él. Un proceso acelerado. Y en algunos lugares donde tienen poco espacio, incluso los landfills ya dejan de ser landfills y pasan a ser ocean fields, ¿no? Son rellenos sanitarios en el mar. Para estos casos, normalmente los desechos no son arrojados de manera natural, sino son incinerados previamente, y son las cenizas las que se arrojan al mar. Y tenemos muchas de ellas en Singapur, una que se está por instalar en Hong Kong, estaban estudiando dónde tenerla. En el Japón tenemos montones de ellas, se han construido muchas de ellas, que una vez que se rellenan y una vez que se crean, se generan islas artificiales, encima de las cuales más adelante allá construyen, hacen estadios deportivos, hacen grandes parques para que la gente vaya a pasearse, porque el concepto que tienen ellos de manejo de basura, una vez que ha sido incinerado, son simplemente ashes, cenizas que ya han liberado o han quemado la mayor parte de sus contaminantes y están en estado inerte. Simplemente hay que ponerlas en algún lugar. La generación de islas en el Japón. Estos rellenos sanitarios eventualmente se tienen que rellenar. Como les dije, se les pone una capa superior, normalmente se ponen unas plantas por arriba para que sea bonito. Y distintos lugares van a encontrar distintas soluciones, se tratan de aprovechar esos terrenos. Finalmente son lugares en los cuales queremos construir, les conté. La ingeniería geoambiental busca recuperar lugares que hemos dañado de manera accidental o a propósito para poder reutilizarlos. En este lugar, por ejemplo, en Vermont, han utilizado, este es un landfill que ya está cerrado, le han puesto muchos paneles solares y lo tienen como una fuente de energía. Esta fue una fotografía que tomé en este parque, no es un parque, es un landfill en la ciudad de Grenoble, en Francia. Pueden ver ahí abajo la ciudad de Grenoble, acá arriba a la izquierda la pueden ver, ahí al fondo. Y lo que están generando es un área verde donde posteriormente la gente de la ciudad va a poder visitar y pasearse. Como lo que hacen, por ejemplo, en Corea, en la ciudad de Seúl, se han generado dos grandes parques muy conocidos, Noeul y Haneul, que fueron rellenos sanitarios, incluso fueron rellenos sanitarios no controlados, pero que la gente utiliza ahora y hace picnics. Es un parque muy cerca de la ciudad, está muy cerca del estadio, olvidé el nombre del estadio, pero donde se jugó el Mundial de Fútbol Corea-Japón, el principal, el de Seúl. En España, lo que hicieron con uno de estos landfills, por ejemplo, fue crear un campo de golf. Y una vez más, la idea es, si tienes un landfill que lo haces llegar o a la etapa final de su proceso de degradación, o la degradación pasa de manera controlada, tienes un terreno que puedes reutilizar y no debes desaprovechar eso. Lo que nosotros buscamos hacer como ingenieros civiles desde el área de Geoenvironmental Engineering es precisamente recuperar, reutilizar todas estas áreas para no perder terreno, ¿no? Porque necesitamos terreno, no podemos simplemente desperdiciar terreno. Y muchas veces nuestras ciudades van creciendo y estos lugares que nosotros pensamos, no, está fuera de la ciudad, está muy lejos, de pronto queda dentro de la ciudad. ¿Qué hacemos con él? Lo dejamos como landfill y que nadie entre, le ponemos una barda alrededor para que nadie pueda ingresar, o nos aseguramos de poder reutilizar el terreno. Ese es uno de los objetivos más importantes de la ingeniería geoambiental. Y una última área importante de desarrollo de la ingeniería geoambiental es el uso de desechos como materias primas para otras industrias. Les comenté, por ejemplo, del uso de las cenizas. Las cenizas en general son material inerte. La ceniza volátil es la ceniza que se eleva por el aire, que es filtrada, y que puede ser utilizada mezclada con cemento, por ejemplo, en procesos de construcción. Es un material inerte, para ahorrar en cemento. Esto se utiliza bastante y es algo que se utiliza mucho en este momento. De la misma manera, las escorias de hornos de fundición pueden ser trituradas, se pueden convertir en estos polvillos, y también son parte de mezclas de clinker, o en general se utilizan para suelos, por ejemplo, ¿no? Se mezclan con el concreto, se mezclan con el cemento, y se pueden fabricar ladrillos, se pueden utilizar en suelos, y reutilizamos estos materiales que estamos generando de desecho.
Las botellas se cortan, se hacen pedacitos y se pueden utilizar, por ejemplo, cortadas como material de filtro. Es una arena, es casi como una arena de un grado específico, depende de cómo lo trituremos y que va a servir para filtrar agua a través de él. O volvemos a fabricar este material que se llama cullet, que son los granos originales de vidrio, y podemos volver a fabricar botellas hacia adelante. Pero ahí tenemos que asegurarnos de separarlas por colores adecuados. Los plásticos, en el mundo de la industria, podemos reutilizar los plásticos, dependiendo qué tipos de plásticos, polipropilenos, poliestirenos, etcétera, pueden ser utilizados para fabricar paneles que eviten el ingreso, el cambio de temperatura entre el interior y el exterior de la casa, o en la fabricación de tuberías, por ejemplo. Nada de ver las tuberías posteriormente, si es que no hay problema con que sean negras. ¿Y por qué las hacemos negras? Porque estamos mezclando todos los colores, ¿no? Todos los plásticos tienen muchos colores, finalmente salen de un color bastante oscuro. Muchos de esos productos y esos plásticos negros que ustedes encuentran son plásticos reciclados. Y en este caso, en el caso de abajo, tienen ustedes un landfill, y en el landfill también estamos utilizando estas geomembranas que son de material reciclado. ¿Qué hacemos con las llantas? Las llantas pueden ser trituradas. Me gusta mucho el tema de las llantas porque pueden ser trituradas, se mezclan con el asfalto y generamos una superficie de asfalto que es suave. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir a alguno de estos grandes parques infantiles, tipo Disneylandia, Universal Studios, etcétera, tienen normalmente unos pisos que son ligeramente blandos, sobre todo en la caída de juegos, porque tienen una mezcla con este tipo de materiales, con cauchos, pero que, por ejemplo, si ustedes hacen las pistas alrededor de un hospital con este material, va a ser mucho más silencioso. Y van a poder, un uso bastante positivo de las llantas. Y para terminar, finalmente, el desmonte de construcción. Yo les contaba que nosotros somos una de las industrias que más desechos generamos, y debemos tratar de buscar una manera de reducir estos desmontes. Este desmonte de construcción, estos ladrillos, este concreto, en realidad es material que, si bien no podemos armar una pared con ella, la podemos cortarla, podemos romperlo nuevamente y tener reemplazar la grava o la gravilla con la que mezclamos en el cemento, en el concreto, ahorramos en piedra, la podemos separar, los metales los podemos volver a fundir, las fibras las podemos separar y las podemos reutilizar en mallas, por ejemplo, para construcción y demás. Y en general, esto es temas de reciclado. Tenemos papeles y maderas con los cuales se pueden hacer lo mismo, ¿no? Podemos crear estas maderas semiartificiales con las cuales podemos cubrir suelos, y se pueden crear suelos y pisos en viviendas artificiales. Todo esto viene del hecho de tener este material que nosotros estamos desechando y no considerarlo como simplemente un material de desecho, sino darnos cuenta de que antes de simplemente botarlo al landfill, a un relleno sanitario, nosotros podemos reutilizarlo, reciclarlo, si no lo hemos podido reusar o reducir, siquiera lo vamos a reciclar en otras aplicaciones de la industria de la construcción, de la industria civil. Nosotros somos algunos de los más grandes productores de desechos en el mundo, y nosotros también tenemos el potencial de ser uno de los reductores más grandes de residuos en el mundo, utilizando algunas de soluciones como estas. Hay muchas otras historias que se quedaron en el tintero, pero no quería estirar mucho más esta conversación. Quería tratar de darles un overview general de lo que es la ingeniería geotécnica, que tengan una idea, cómo todos estos conceptos de ingeniería geotécnica mezclados con conceptos de ingeniería ambiental crean esta rama llamada ingeniería geoambiental, que espero les haya aclarado un poco y les dé un poco de idea sobre cómo es esto. Solo para cerrar, la ingeniería geoambiental estudia soluciones a problemas ambientales en el suelo. Utilizamos los conceptos de ingeniería civil, los conceptos de geología, los conceptos de química de suelos, de mecánica de suelos, mecánica de rocas,
y manejamos estos suelos contaminados, residuos, reuso y reciclado de formaciones de suelos para reutilizar el suelo que ha sido dañado y poder utilizarlo nuevamente en nuestra industria, esa industria tan bonita que es la industria de infraestructura en la ingeniería civil. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estoy abierto a preguntas. Creo que hay algunas ya por ahí en el chat. Sí, más bien acá, bueno, solo hay una pregunta que es de Kimberly, que es si el mecanismo de la barrera reactiva parece ser poco invasiva, ¿por qué es muy poco utilizada o si es muy costosa? Primero porque necesitas conocerla y no mucha gente todavía conoce sobre ingeniería geoambiental. Estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a, a botar la basura, a arrojarla a un botadero, a cualquier material contaminante, simplemente lo tiramos a algún lugar donde ya no lo vemos más. Y solemos tener una densidad poblacional bastante baja. La densidad en el Japón es de 15 veces más alta las densidades del Perú y de Colombia. Y por lo tanto ellos sienten un apremio más de salvar los suelos. Pero hay dos cosas ahí metidas, ¿no? No solamente es los suelos, sino también es el uso de recursos. Estas barreras reactivas van a basarse primero en que tienes que saber que existen, segundo en que tienes que conocer qué contaminante tienes, y eso no necesariamente es fácil de hacer, no todo el mundo va a hacer pruebas para saber qué contaminante hay, simplemente dicen el suelo está contaminado, no construido acá. Lo tercero es entender los flujos de agua, tienes que saber claramente en qué dirección se están moviendo los suelos, y finalmente tienes que entender con qué productos va a reaccionar ese contaminante y va a quedar detenido, ¿no? En el caso del arsénico, les contaba, es muy fácil con Zero Valent Iron. Algunos otros contaminantes no necesariamente van a reaccionar y podrían pasar a través de cualquier filtro. Entonces, es una solución que aplica para ciertos casos, no para otros, pero aquellos en los que funciona es una extremadamente buena solución. No tienes que aplicar energía eléctrica, simplemente dejas el filtro y van a pasar 20 años hasta que finalmente todo el contaminante pasa a través de ese filtro y se limpia. Sí, bueno, sí, por temas de tiempo, agradecemos a todas las personas que han asistido a esta ponencia. Por otro lado, también los invitamos a participar de la siguiente ponencia, que se trata acerca de ciudades sostenibles, habitables y resilientes. Y nada, espero de que les haya gustado mucho esta ponencia. Justo ahorita estaré compartiendo el link para que se puedan unir a la siguiente ponencia y muchas gracias por su atención y al director Giancarlo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Nos vemos. Adiós.